Entonces, hoy vamos a ver la primera teoría antropológica que nace en el siglo XIX, en ese contexto que nosotros ya vimos en las clases pasadas del colonialismo. Lo último que habíamos estado viendo es que cuando en el siglo XIX se consolida el capitalismo, eso genera una serie de transformaciones en la totalidad del mundo, ¿no? Eh, Entre las cuales está que Europa sale a conquistar África y Asia, o por lo menos a gobernar, no lo tenía conquistado realmente, pero sí a gobernar, y en ese momento entonces se pone en contacto con una enorme cantidad de culturas muy diferentes, y ustedes piensen que cada cultura tenía sus características y sus sistemas políticos y sus concepciones sobre el poder, ¿no? Sobre lo legítimo. Y por lo tanto, para gobernar esa gran diversidad de culturas, era necesario poder eh, conocerlas. En ese contexto van a ser la antropología, ¿no? Para, de alguna manera, en el mismo contexto en el que se está tratando de conocer a las culturas a las que hay que dominar. Esto no quiere decir que uno pueda reducir el valor de estas teorías a ser menos instrumentos de dominio, ¿no? O menos instrumentos de legitimación del poder. Eso también sería un error, ¿no? Eh, los primeros antropólogos, lo van a ver más tarde con Nacho, los primeros antropólogos, que son los de esta teoría, que es el evolucionismo, que nosotros vamos a ver, pero yo ahora les voy a explicar antes de dónde nace la teoría evolucionista, y después con Nacho en la segunda parte de la obra van a ver a Morgan y Taylor, que son los dos primeros antropólogos evolucionistas. Eh, Incluso estos antropólogos, en el caso de Morgan, por ejemplo, fue un antropólogo que en algunos casos intentó como favorecer esas culturas indígenas que él estudiaba, ¿no? No hay que pensar a estos antropólogos, a estos primeros antropólogos, como hombres sedientos de dominio y que lo único que querían hacer era escribir teorías que justificaran por qué Europa podía conquistar a estos otros. Sería un disparate pensarlo así, ¿no? Pero, y esto sí lo explicamos cuando vimos en qué sentido la ciencia no era absolutamente objetiva y neutral, pero sí hay que entender el contexto histórico de su nacimiento. Sí hay que entender que de algún lado sale esta teoría. Después, por supuesto, hay que entender qué usos se han hecho de la teoría, ¿no? Pero en principio, esta primer teoría antropológica, que es el evolucionismo, que ya les dije qué quiere decir que sea una teoría antropológica científica, ¿no? Es decir, es el intento de poder tener un conocimiento que me permita tener cierto control y dominio del objeto conocido. Eh, Incluso esta primera teoría no fue la que más comprometida estuvo con el colonialismo. En realidad, la teoría antropológica que tal vez estuvo más comprometida en el colonialismo fue el funcionalismo, que fue la teoría siguiente, cuyo representante más importante es Malinowski, que algo vamos a ver cuando terminemos evolucionismo, vamos a ver qué críticas se le han hecho a esta primera teoría. Quiero aclarar esto primero. No tenemos, si bien estoy explicando que las ciencias nacen según un contexto histórico, si bien ya hemos dicho que la ciencia no es exactamente un conocimiento objetivo, tampoco es absolutamente lo contrario. Tampoco hay que decir que la ciencia es un discurso legitimador, ¿no? Es decir, que legitima el dominio colonial. No puede ser pensado así, ¿no? Aunque después haya servido para eso. Haya servido para eso. De hecho, miren, en el recorrido como histórico de la antropología que nosotros vamos a hacer, la historia de la antropología puede ser que sea un poco más compleja, es un poco más compleja, podemos identificar tres momentos históricos distintos en su historia que coinciden con tres grandes teorías científicas distintas. Por supuesto no son las únicas teorías antropológicas que existen, pero son de las más importantes. Por ejemplo, el momento del nacimiento de la antropología es el momento de la conquista en el colonialismo. ¿Sí? La historia de la antropología va a la par de la historia del colonialismo. Eso es importante entenderlo. En el primer momento del colonialismo es el momento de la conquista. El momento de la conquista es ese primer momento que yo ya les dije la vez pasada, que es
el momento en donde Europa se lanza a gobernar sobre África y Asia, ¿no? Ese momento de la conquista coincide con la primera teoría, que es el evolucionismo. Y no es casualidad, hay alguna relación. Por ejemplo, el evolucionismo va a decir, lo van a ver con Nacho en un rato, va a decir que el ser humano, si bien posee una mente universal, y el ser humano posee una única naturaleza, esto es, no existen razas, la teoría evolucionista lo que viene a aportar, muy valioso, influenciado en parte por el iluminismo, es que el ser humano es uno solo. Ahora, si bien es uno solo, esa naturaleza humana o esa mente humana, que es una mente racional, va evolucionando, va evolucionando. Con lo cual, no todas las culturas son iguales. Y eso es lo que explica un poco la diversidad cultural. Siendo el hombre uno solo, o siendo la humanidad una sola, existen diversidad de culturas. ¿Por qué? Porque la mente va evolucionando. Entonces, en ese esquema, la antropología va a decir que hay culturas que son más maduras que otras, o que han evolucionado más que otras, a tal punto que habría una especie de relación como de minoría de edad y de mayoría de edad entre algunas culturas, ¿no? Por ejemplo, hay culturas como la europea que alcanzaron la civilización y que entonces, en relación a las otras culturas que están atrasadas, son como adultos en relación con niños. Y los niños sabemos que si les damos tiempo van a llegar a la adultez. Entonces, el evolucionismo va a plantear algo en esta línea. No lo dice con estos términos que estoy empleando de mayoría y minoría de edad son de un filósofo que se llama Kant, que ya vamos a ver qué relación tiene todo esto con el colonialismo. Pero se corresponde exactamente con el momento histórico, ¿no? ¿Por qué? Porque la conquista, ¿qué puso en juego? Puso en juego la idea de que Europa era la civilización que llevaba civilización y que iba a hacer que esos pueblos atrasados es como si avanzaran más rápido en el camino de la civilización, ¿no? Entonces, hay ciertas ideas propias de la teoría evolucionista que se corresponden con ese primer momento de la conquista. Insisto, no quiere decir que uno pueda reducir a estos saberes a ser meros instrumentos de dominio, ¿eh? Pero coinciden históricamente con ese momento de la conquista. Muy bien. El segundo momento del colonialismo es el momento del orden o del gobierno. Una vez que están conquistados los pueblos, hay que gobernarlos y hay que imponer un nuevo orden, que es lo último que yo terminé explicando la clase pasada sobre el colonialismo, ¿no? Había que dar un nuevo orden, ese nuevo orden que fuera afín a la nueva economía capitalista, ¿no? Y eso implicaba nuevos lazos familiares, nuevos valores, nuevos conceptos de individuo, todo lo que expliqué la vez pasada. En el momento en que el colonialismo está gobernando a estos otros, está tratando de imponer un orden, va a aparecer la segunda gran teoría antropológica, que es el funcionalismo, que nombré hace un rato, que tiene como representante más importante a Malinowski. Ahí se los voy a escribir, perdonen. Malinowski. Ese segundo momento del orden es el momento en donde Europa está gobernando ya a los otros, a las culturas africanas y asiáticas, coincide con una teoría que va a hacer hincapié en el orden, justamente. Porque Malinowski, de alguna manera influenciado por la sociología francesa, va a decir que lo que el antropólogo tiene que estudiar de estas culturas no europeas es qué tipo de orden tienen las sociedades. Y va a entender a una sociedad como si fuera un organismo, ¿no? Una totalidad que tiene partes, cada parte cumple una función, esto es satisfacer una necesidad, y todas estas partes, que serían las instituciones en la sociedad, forman una única función, ¿no? Total, que es la sociedad en su conjunto. Una teoría que dice que lo que define a una sociedad es el orden, que surge en un momento en donde el colonialismo está buscando imponer un orden, ¿no? Ahí hay nuevamente una o cierta correspondencia. En tercer lugar, el tercer momento del colonialismo, el primero fue la conquista, el segundo es el orden o el gobierno, el tercer momento del colonialismo
sería el momento de la descolonización. Ese momento de la descolonización es el momento donde las colonias se independizan y se va formando un poco el orden mundial que nosotros conocemos, ¿no? Ese momento coincide con una teoría que es la teoría en antropología, siempre estoy hablando, del estructuralismo, que tiene a Lévi-Strauss como máximo representante, ¿no? Fue la gran cabeza de la antropología estructural, estructuralista. No porque, y acá creo que se va a entender mejor lo que estoy diciendo, que ninguna de estas teorías se pueden reducir a ser meros instrumentos de dominio o que son meros reflejos de la época histórica, ¿no? Como si la teoría surgiera de las condiciones históricas en las que se viven. Vivo en la conquista, la época, las necesidades políticas y económicas produce un tipo de teoría. No hay que entenderlo así. No hay que entenderlo así, aunque sí haya que entender situadamente a estas teorías. Y acá hay un buen ejemplo para entender cómo no es tan simple como que un momento histórico produce la teoría que necesita. La teoría estructuralista de Lévi-Strauss no tuvo ningún tipo de influencia en los movimientos de liberación, en lo que sería el momento de la descolonización. No tuvo ninguna influencia. Pero en el momento en que se están independizando esas colonias, aparece una teoría, como la de Lévi-Strauss, que va a afirmar con toda claridad que no existen culturas superiores y culturas inferiores. Porque para Lévi-Strauss esa mente es universal, pero se manifiesta de diversa manera en las culturas. Y por lo tanto las culturas son manifestaciones diferentes de una misma mente universal, que opera con la misma lógica. Y con lo cual no se puede decir que europeos son superiores a los mayas. No se podría pensar eso, ¿no? Es decir, 3 momentos de la historia del colonialismo que coinciden con 3 hitos en la historia de la antropología, ¿no? Bien, ¿vamos bien? Pregunten, si quieren. Ok. La primera de estas teorías entonces es el evolucionismo. Lo que voy a explicar ahora, como muy brevemente, es de dónde surge el evolucionismo, de dónde surge esta teoría que por supuesto todo el mundo sabe que nace con Darwin, ¿no? Entonces les voy a explicar qué serían como los antecedentes. ¿Qué me importa de esta primera introducción a la teoría evolucionista? Bueno, entender que los saberes no surgen de la nada, entender que los saberes surgen de condiciones culturales, de condiciones históricas, y entre esas condiciones históricas están las otras teorías que existían en una época, o los otros saberes que existían en una época. Bien, si nosotros quisiéramos entender de dónde surge la concepción del evolucionismo que propone Darwin y que después Morgan y Taylor van a llevar al estudio de la cultura, tendríamos que hablar de una serie de antecedentes. Es decir, ¿de dónde sacó Darwin su idea de que las especies evolucionan? ¿Sí? ¿De dónde saca Darwin la idea de que en la naturaleza las especies evolucionan por selección natural? Lo voy a explicar en un rato un poco mejor. Hay una serie de acontecimientos, de antecedentes, de teorías previas que de alguna manera pusieron las bases para que Darwin pudiera pensar eso. Si nos vamos recontra atrás y nos vamos bien lejos y nos vamos a un antecedente que ni siquiera Darwin seguramente no lo tenía presente, pero que había estado dicho, el primer antecedente es la filosofía de los presocráticos, los primeros filósofos griegos, ¿no? Porque los presocráticos tenían una concepción de la naturaleza, de la physis, ¿no? En donde la physis era un proceso abierto, de creación constante, ¿no? Partiendo de un único elemento, ese elemento se va transformando y en las transformaciones va generando sucesivamente nuevas formas de ser. Los presocráticos, por supuesto, no hablaban de especies, pero sí explicaban que, así como hay animales y hay humanos, bueno, animales, humanos y plantas, habremos todos nacido de una misma materia, que con el tiempo se fue transformando y fue dando origen a estos seres. El mismo Anaximandro había planteado la evolución del ser humano a partir de un ser anfibio que había pasado del mar a la tierra. Digo, aunque en su momento no lo planteó como una evolución, había una concepción de la naturaleza como algo abierto. Esta concepción de la naturaleza como algo abierto se interrumpió
muy rápidamente en el siglo IV a.C. con Platón y con Aristóteles. Porque Platón y Aristóteles son los dos primeros filósofos, tal vez, habría que poner en una de esas a Parménides por ahí, en decir que lo que define a la realidad, por ejemplo, a una especie, por ejemplo, a un animal humano como nosotros, o a un gato, como mi gata que está por ahí, no sé dónde quedó, lo que define a un ser es una esencia. Y las esencias no cambian. Y por lo tanto, en la naturaleza, todo lo que es ya está definido y no puede ser otra cosa. No puede dejar de ser lo que es. Porque las esencias no cambian. Entonces, si hay una esencia de humano, no puede aparecer otra cosa de lo humano. Las esencias son inmutables, no se transforman. Con lo cual, los humanos seguiremos siendo siempre humanos con estas características. Ese fijismo metafísico que plantearon Platón y Aristóteles calza perfectamente después con el cristianismo. Porque claro, en cierta concepción cristiana, ahora les voy a decir que hubo algunas excepciones, también Dios crea todo y Dios termina su creación. Ay, perdón, me estornudé. Termina su creación y todo es creado por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden aparecer seres nuevos. Un ser nuevo sería un ser que ya no fuera creado por Dios. Eso únicamente lo puede hacer el demonio, ¿no? Y de hecho, durante el medioevo, si a alguno le interesa, durante el medioevo, todas las formas de monstruosidad, todas esas formas naturales monstruosas, una cabra con 5 patas, ese tipo de anomalías que aparecían en la naturaleza, o incluso animales o plantas que los cristianos veían como monstruosas, eran entendidas como formas demoníacas, porque solo el demonio puede modificar lo que Dios hizo. El demonio o el diablo no puede crear, porque eso solo lo hace Dios, pero sí puede transformar lo que Dios creó, porque a eso quiere jugar el diablo, ¿no? O Satanás, a ser Dios, pero como no puede ser Dios, a lo único que llegaría es como a transformar la naturaleza, ¿no? Entonces, la idea de una naturaleza que se transforme durante el cristianismo era considerada demoníaca, o sea, todo lo contrario, ¿no? Muy bien. Esperen que estoy como un poco de alergia, me parece, o no sé qué, y me dan unas ganas de estornudar terribles. En eso estaban los infanticidios o fue antes. A ver, explícate un poco más, Cintia, no entiendo. ¿Qué quiere decir que estaban los infanticidios? No, que si es la misma época donde se daban los infanticidios, cuando nacían chicos con algún problema, o que más adelante, si adquirían un problema más adelante, los abandonaban o los dejaban como a su suerte, digamos. Mira, No sé si es de esa época o es de antes lo bueno, que vos estás mencionando. bueno, lo que yo estoy mencionando es, primero, la metafísica de Platón y de Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. El cristianismo, bueno, más o menos, el cristianismo más o menos, todo el periodo medieval, bueno, se extiende como desde, aunque viene desde antes, pero imaginemos la filosofía cristiana arranca por el siglo V más o menos hasta el XV, ¿no? Son casi 1000 años. Eh, Esto que vos decís, los infanticidios, del abandono de niños, en realidad es una práctica que ha ocurrido en todos lados, ¿no? No es, y en todas las épocas. Eh, y por distintas razones, ¿no? En Europa particularmente, eh, el abandono de niños fue una cosa muy frecuente hasta el siglo XVIII y XIX. Porque había mucha pobreza o porque no había cómo mantener a esos niños, porque había otra concepción de familia y había otra concepción de infancia que, que modificaba el vínculo que se tenía con lo que era un bebé recién nacido, ¿no? En lugar de esa cosa sagrada de los niños, es posterior en la historia europea, ¿no? Pero eso fue una práctica que ocurrió en todos los pueblos. En los pueblos primitivos, en el cristianismo. Había veces que la familia no podía mantener a los niños, ¿no? Por el nivel de pobreza que tenían, ¿no? En algunos casos por razones culturales podía ser, ¿no? Esa práctica de abandonar o matar a las niñas porque la mujer puede ser una carga, porque no fuera productiva en algunas culturas, puede ocurrir. Eh,
Pero no, lo del infanticidio no sé si tiene que ver exactamente. Bueno, podías haber algún caso en el medioevo, no lo conozco, seguramente, de que apareciera un niño con alguna deformidad y que se creyera que fuera una marca del diablo. Eso sí, seguramente ocurría, ¿no? Bien, durante el medioevo entonces, esta concepción de la naturaleza como algo móvil se cerró y se detuvo, ¿no? Eh, ¿Cuándo va a empezar a cambiar esta imagen? Eh, Ay, perdone. Eh, Listo, ya está, eso es coronavirus, Eso es loco. coronavirus, Dos, sí. cinco Si yo, minutos. si yo lo saco de mi casa, no puede ser. No sé, o es alergia o no sé qué es lo que me está agarrando. Eh, Sí, ¿Cuándo está cambiando todo esto? ¿Cuándo empezó a cambiar esta imagen tan fijista, ¿no? Ese es el fijismo. El fijismo. Bueno, hay una serie de acontecimientos. Primero, y que son muy importantes para la teoría de Darwin. Que son muy importantes para la teoría de Darwin. Una primera cosa que empezó a cambiar en la modernidad, ¿no? Entre el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII más o menos, es que se empiezan a descubrir fósiles en la Tierra. Y entonces empiezan a aparecer, bueno, registros de que tal vez la Tierra es mucho más antigua de lo que se cree. Por ejemplo, eh, durante el medievo cristiano y hasta el siglo XVIII más o menos, se creía que la Tierra tenía una fecha de creación identificable, ¿no? Por ejemplo, en el siglo VI, un filósofo, un religioso, había postulado la fecha del año 5210 a.C. ¿Sí? San Isidoro había dicho en el siglo VI que la Tierra Dios la había creado en el año 5200 a.C. Imagínense qué pasa con esos fósiles que claramente tienen que tener mucha más antigüedad, ¿no? No sé, encontrar un fósil de un animal marítimo en una montaña, por ejemplo. ¿Cuándo hubo agua ahí? No tenemos registro. Y después, más hacia el siglo XVII-XVIII, algunos religiosos habían postulado una fecha que es que Dios había creado todo en el año 4004. ¿Sí? Hay dos arzobispos en Inglaterra que plantean esto. En el año 4004 a.C. se había creado la Tierra. Incluso uno de ellos le había dado una fecha exacta, que era un miércoles de abril, me parece, lo tenía anotado en algún lado. No sé dónde estaba. Era, no, miércoles, no, un miércoles 18 de junio, ahí está, un miércoles 18 de junio a las 9 de la mañana del 4004, Dios creó todo. Estaba hasta esa idea, ¿no? Y entonces aparecen estos fósiles, que qué es lo que aportan, o los estudios de la geología, ¿no? ¿Qué es lo que aportan para Darwin? Fundamental. Una cuestión de escala en la observación. Lo que va a terminar diciendo Darwin es que, claro, las especies siempre pasaron por ser fijas, es decir, no cambiar, porque siempre teníamos una escala de observación muy breve, o muy pequeña la escala. Y claro, las especies cambian, pero muy lentamente. Nosotros tendríamos que tener observaciones no de 1000, 2000 o 3000 años, de miles de años o de millones de años para poder ver el cambio de una especie. Y eso es lo que nos va a permitir, por ejemplo, estos fósiles que se van encontrando y que lo que lo que se empieza a observar es que distintos fósiles, por ejemplo en huesos, no pertenecen a animales distintos, sino a una misma especie pero en dos tiempos distintos. Y yo puedo ver el cambio de una especie, porque en realidad tal vez entre este fósil y este fósil hay 1.000.000 de años, o hay, no sé, 100.000 años de diferencia. Entonces, en esa escala más grande, los cambios sí se pueden ver. Claro, yo veo ahora un gato y mi gata la veo y veo una fotografía del año 1900 y los gatos eran igual. Y leo en una novela del 1800 que había un gato y los describen igual. Y miro, no sé, algún dibujo del antiguo Egipto y los gatos eran iguales a esto. Y dice, bueno, los gatos son siempre iguales. Bueno, para entender la evolución de esa especie, tengo que observar en un periodo mucho más amplio. Entonces, ahí hay como un antecedente que no lo inventa Darwin, es un antecedente histórico nuevamente, el saber surgiendo de un contexto histórico que tiene que ver con estos descubrimientos terrestres, ¿no? Bien. El otro antecedente importante es el de Linneo, ¿no? Carl Linneo fue un
taxonomista sueco, muy importante en el siglo XVIII, que es el que clasificó las especies, ¿no? Que es el que impuso este sistema que nosotros tenemos, que es el de definir a todos los seres según el género y la especie, ¿no? Linneo lo que puso fue una manera de clasificar a todos los seres que tenía distintos niveles, como si fuera una pirámide, ¿no? O una pirámide invertida en realidad. Por ejemplo, se empieza por el reino, animal, ¿no? Reino, animal. Después del reino, se suceden una serie como de escalones, cada vez más pequeños, hasta llegar al género y a la especie. Género, nosotros seríamos los animales, género, Homo, especie, Homo sapiens, ¿no? Y antes del género estaba no sé si Nacho vos te acordás bien antes del género está la familia, después está el filum, hay otras, ¿no? La familia, los primates, no sé, ¿te acordabas Claro, cómo es? no me lo acuerdo preciso tampoco. Sí, bueno, estaba el reino, el filum, el orden, la clase, el género y la especie, hay algo así, no me acuerdo cómo era. Lo importante de esa clasificación es que permitió como una identificación de todos los seres vivos, ¿no? Que a Darwin le va a venir muy bien porque él va a poder comparar entonces. Él va a poder entender que este animal y este animal pertenecen a dos especies distintas, entonces no va a buscar, por ejemplo, una evolución. O si encuentra fósiles, va a tratar de identificarlos y decir forman parte de la misma especie. Entonces, el aporte de Linneo permitió como un mayor control, un mayor manejo de las especies, ¿no? Y que tiene que ver con una cosa muy básica y muy importante, que es la clasificación siempre permite como un mayor control y dominio, ¿no? De lo estudiado. Bueno, después de Linneo, perdón, perdón, sí, otra vez me olvido escribirles, Linneo, así. En realidad se escribe así, creo. Siempre me confundo. Bien. No, de nada, Jimena. El otro antecedente súper importante fue Lamarck, ¿sí? Lamarck. Lamarck había postulado que las especies cambiaban. Una cosa súper revolucionaria, ¿no? Pero Lamarck había postulado una teoría que se puede entender como la herencia de caracteres adquiridos. Según Lamarck, las especies cambiaban adquiriendo características nuevas en vida y heredándolas. Y entonces, con el tiempo, o con escalas también muy amplias de tiempo, esos pequeños cambios que se hacen de individuo a individuo terminaban formando especies distintas. ¿Sí? El ejemplo paradigmático de esto es como el ridículo cuello de las jirafas, ¿no? Es decir, animales que tenían que comer hojas que estaban altas, de a poco cada individuo en su vida estiró un poco el cuello, lo heredó y así con el tiempo se hicieron unas jirafas enormes. Reino, filum, subfilo, clase, orden, familia, género y especie. Muy bien, perfecto. Esos eran los reinos, las clasificaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el reino animal somos nosotros, el filum es que somos cordados, creo que es eso, ¿no? Nacho, no sé si vos te acordás. Sí, perfecto, acordados. Muy Las bien. clases, el subfilo no me acuerdo, la clase a la que pertenecemos nosotros somos los mamíferos, el Exacto. orden, los primates, no me acuerdo de eso. Sí, primates. La familia, no sé. Homínidos. Los homínidos, claro, los homínidos. Y después los homínidos, el Homo y la especie Exacto. Homo sapiens. Bien, perfecto. Entonces, la concepción de Lamarck hacía hincapié en cómo el individuo se modifica para adaptarse al medio. Es decir, las transformaciones surgen por modificaciones que los individuos van realizando. Es como si el individuo se adaptara al medio, que no es lo que va a decir Darwin. Y entonces después vendrá Darwin, diciendo que las especies cambian, pero no como dijo Linneo. Darwin fue uno de los científicos más grandes del siglo XIX y que si quieren ha modificado esos grandes científicos que modificaron el pensamiento de toda una época, ¿no? Porque
de Darwin van a salir la antropología evolucionista, va a haber una concepción evolucionista de la historia, va a haber una concepción evolucionista de la mente, de la conducta, y fue tan importante que casi que se convirtió en un sentido común. Eso es re loco, ¿no? Porque hay científicos que no llegan a convertirse en el sentido común de una época, ¿no? Y Darwin se convirtió en el sentido común. Porque todo el mundo sabe que las cosas evolucionan, que el hombre viene del mono. No importa los errores después que tenga el sentido común, pero alcanzó a definir cómo piensa una época, ¿no? Darwin. El principio que va a descubrir Darwin en realidad, que define a la evolución, es la selección natural, ¿sí? Entonces, esto lo explico ahora en 2 minutos.